Estamos hoy frente a esta nueva videoconferencia en el marco de la evaluación de competencias docentes 278. Nuestro invitado de hoy es el profesor Iván Martínez, a quien le hemos pedido que aborde hoy con nosotros el autor constructivista Jean Piaget, por considerarlo de una trascendental importancia en el estudio del constructivismo en el marco de este examen. Para contextualizar un poco la videoconferencia de hoy, es importante aclarar que Jean Piaget es considerado el autor constructivista de quizás más renombre en este siglo XX, es decir, de mayor reconocimiento. Si usted tiene alguna pregunta durante esta videoconferencia, puede usar el formulario que encontrará justo allí debajo de la imagen y al final nuestro moderador seleccionará algunas preguntas que considere más pertinentes, por supuesto, para el tema tratado. Si no alcanzamos a responder, le solicitamos de antemano sinceras excusas. Bienvenido, profesor Iván, y el primer punto que queremos abordar en el día de hoy es ¿quién fue Jean Piaget? Muchas gracias, profesor Diomedes. Saludos a todos los amigos del grupo GEAT. Jean Piaget se le puede enmarcar en el campo de conocimiento como un biólogo, epistemólogo y psicólogo que tuvo de origen suizo, que tuvo una gran importancia en el desarrollo del conocimiento en lo que tiene que ver con el estudio de la infancia y la primera parte de la adolescencia. A él se le debe básicamente los pilares fundamentales de este proceso, de este modelo pedagógico que llamamos constructivismo y que posteriormente se va a convertir en una escuela psicológica que va a marcar definitivamente el campo educativo durante el siglo XX y que todavía es un referente necesariamente inmediato y fundamental. Bueno, Piaget básicamente se formó en Suiza a lo largo de su proceso de estudios iniciales, ¿sí? Donde principalmente tuvo un interés fundamentado, tenía una tendencia hacia el estudio de las ciencias naturales, hacia la biología en primera instancia. Desde temprana edad entonces le permitió esto ascender y seguir estudiando lo que es el campo de las ciencias naturales. Se doctoró, de hecho, a principios del siglo XX, más o menos en 1918, obtuvo su doctorado en ciencias naturales a partir de los estudios de los moluscos y posteriormente tuvo una tendencia a estudiar las teorías darwinianas y de hecho también estudió en ese momento a Sigmund Freud, que le posibilitó entonces adentrarse en otros campos como la filosofía, las ciencias sociales y posteriormente empieza a hacer un estudio sobre la psicología. Ahí, en ese punto de inflexión, las ciencias naturales, la psicología van a tener un punto de quiebre importante porque a partir de ahí va a desarrollar toda su teoría. Según indica entonces, Piaget desarrolló su obra básicamente a principios del 1900. Más o menos a partir de la década de 1920 ya se empiezan a ver los primeros trabajos o acercamientos que él estaba haciendo y en la década de los 30 ya hay una producción prolífica en el campo de la educación y lo que tiene que ver con el estudio de la inteligencia del niño. Claro, es una época donde hay un gran auge entonces por el evolucionismo. Profesor Iván, queremos ahora que hablemos, le propongo que hablemos, que hagamos un resumen sobre la obra de Jean Piaget y que esto por supuesto nos sirva para contextualizar, digamos de fondo, por qué estamos acá y por qué es importante que consideremos ese tema en el marco de ese examen. Entonces yo le pediría que hiciéramos un breve resumen de la obra de Jean Piaget, tratando de pasar por los momentos más importantes. Bueno, pues dado la limitación del tiempo, entonces vamos a hablar acerca de los elementos más puntuales de su teoría, ¿sí? Y a partir de ahí entonces podemos hacer la formulación de las preguntas. Cuando Piaget ya había terminado este proceso de formación doctoral, que ya dijimos que empezó a acercarse también a las teorías darwinianas y a las teorías de la psicología planteada por Freud, entonces él se va a París y a partir de ahí entonces empieza a trabajar con Alfred Binet y él hace un ejercicio o acompaña unos procesos acerca de realización de test sobre inteligencia en los niños. Cuando él realiza esos tests o está haciendo esos procesos de observación en los niños, se percata de que los pequeños al responder ciertas preguntas siempre equivocaban o eran erradas las respuestas, que era pues, como una tendencia que se daba en ciertas edades. A partir de ahí, entonces él empieza a cuestionarse cómo el niño adquiere el conocimiento. Entonces,
Esa gran pregunta de cómo adquiere el conocimiento se convierte en un elemento fundamental para empezar a desarrollar toda su teoría desde el punto de vista no solamente desde lo psicogenético, desde lo biológico, sino que empieza a analizar cuáles eran las causas por qué un niño, ¿cierto?, en determinados momentos o etapas de la vida iba cambiando o se iba adquiriendo otros conocimientos, cómo se iba desarrollando ese proceso de aprendizaje y el conocimiento del mundo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, todo lo que él fue construyendo se puede enmarcar en lo que es la teoría de la epistemología genética. Epistemología no necesariamente que está relacionada con el estudio de la ciencia por la ciencia, que es básicamente lo que significaría epistemología, sino el estudio del mismo conocimiento, cómo el niño adquiere ese conocimiento en ese proceso de la vida, ¿cierto? Cómo se va adaptando. Y desde el punto de vista genético, básicamente tiene que ver con la influencia biológica que está marcada el proceso del desarrollo del sujeto en sí. Obviamente, él no va a desconocer, hay que hacer una salvedad con ello, que la parte social va a ser también fundamental en el proceso de desarrollo del conocimiento y de la inteligencia del sujeto, ¿cierto? En ese marco, entonces se puede decir que él empieza a construir toda una gran teoría acerca de la explicación del proceso de aprendizaje del niño a lo largo de las diferentes etapas que va teniendo, sobre todo en la infancia y parte de la adolescencia. Ya. Bueno, hablábamos en una conferencia pasada, sí, cuando hablábamos del conductismo y su evolución o su corriente antónima, que lo llamamos o que se conoce como el cognitivismo. Digamos que dábamos algunas características de lo que era el cognitivismo y los rasgos que lo definen. ¿Es considerado Piaget como un autor cognitivista? Yo quisiera que usted nos ilustrara por qué razón puede uno concluir que evidentemente Piaget no es conductista, sino que es un autor que pertenece a la corriente cognitivista. Bueno, necesariamente Piaget, y él mismo en sus intervenciones, en sus escritos, incluso en sus alocuciones que hizo, él se considera constructivista. ¿Por qué él define ese concepto? Y es el padre del constructivismo, porque él considera que el pensamiento, los sujetos aprenden a partir de las experiencias previas que se van desarrollando en ese momento de interacción con el medio. Entonces ese aprendizaje se va a realizar en la medida en que, hombre, se van modificando ciertas estructuras cuando llega nueva información, y esa información genera desacomodación en todo lo que tiene que ver, lo que se tenía preconcebido. ¿Esto por qué se hace? Porque cuando usted como individuo está aprendiendo algo nuevo y ese conocimiento llega a su estructura, usted no la aprende tal cual, sino que usted la adapta a lo que usted concibe desde su punto de vista, desde el mundo que usted tiene, y cómo lo va a utilizar con relación a cómo va a resolver un problema determinado de la vida. Entonces el constructivismo plantea que el pensamiento no es solamente la adquisición de información, sino esa información cómo te capitula o te permite a ti adaptarte a nuevas circunstancias. Y en ese sentido, Piaget hace un estudio supremamente juicioso, por eso es uno de los grandes pensadores del siglo XX, y que necesariamente hizo un aporte fundamental para la educación y para las nuevas formas de enseñanza actuales. De hecho, pues sí, no podríamos entender esta realidad educativa sin esos planteamientos, porque estaríamos anclados todavía en los modelos conductistas, ¿sí? Porque solamente entonces estaríamos mirando el pensamiento como una relación de estímulo-respuesta y en una complejidad tan amplia como es el entendimiento del mundo y la resolución de problemas a partir de habilidades de pensamiento. Profesor Iván, de manera clara, pues digamos que es muy clara la línea en la cual Jean Piaget le aporta a la pedagogía, no obstante el ser biólogo y psicólogo, me decía usted. Pero yo quisiera preguntarle, dado por supuesto que la pedagogía adoptó la teoría de Piaget en la escuela,
y digamos de manera puntual para ir aterrizando un poco los conceptos de Piaget en la escuela, si pudiéramos tratar de decir cuál es el concepto de aprendizaje para Piaget, y se lo pregunto porque para el conductismo, para los conductistas previos a Piaget, pues recuerde que hablábamos que se aprendía cuando el estudiante o el sujeto entregaba la respuesta adecuada previo al estímulo. ¿Qué es el aprendizaje para Piaget? Se podría enmarcar a partir de los diferentes conceptos que él utiliza. Piaget utiliza unos conceptos claves dentro del desarrollo de su teoría que van a ser fundamentales dentro de esa epistemología genética que mencionamos inicialmente. El aprendizaje, entonces, para él es como una construcción además de una estructura de una serie de esquemas. Un esquema es como un conjunto de acciones que tiene la persona para poder tener ciertos patrones de comportamiento, y esos patrones de comportamiento obedecen a una lógica de lo que ha aprendido previamente, ¿cierto? Ese esquema se va modificando en la medida en que entonces va interactuando con ese objeto y le va generando una experiencia con relación a ello. Entonces, por eso cuando nosotros entendemos una nueva realidad, ¿sí?, que no estaba dentro de nuestro presupuesto de esquemas, entonces se genera como una desestabilización o un desequilibrio de lo que nosotros teníamos previamente concebido, y eso hace que de alguna manera el conocimiento que teníamos entre en crisis y estemos tratando de buscar una manera de equilibrar y acomodarnos a esa nueva circunstancia para podernos adaptar, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje para Piaget es un conjunto de pasos, se podría decir, conjunto de pasos donde hay entonces la adaptación obviamente a la circunstancia, y esa adaptación entonces tiene como elemento básico lo que es la asimilación, la acomodación a la circunstancia, y ese punto medio entre lo que yo sabía de ese conocimiento y lo que estoy recibiendo del medio, para generar un equilibrio que está constantemente en proceso de estabilización. Ahí es cuando entonces se adquiere un aprendizaje, y ese aprendizaje por lo general puede ser del orden significativo, aunque Piaget ya sabemos que no habla de aprendizaje significativo, pero obviamente queda permanente en la estructura mental de la persona, porque ya lo concibe como algo real, algo permanente, ¿sí? Bien, básicamente ya usted introduce los conceptos alrededor de los cuales gira toda la teoría de Piaget, como son equilibración, esquema, adaptación. Y yo quisiera que antes de que entremos en esos detalles, que entre otras cosas, digamos que son los asuntos que hay que saber, hay que entender muy bien qué es adaptación, qué es desequilibrio, en fin, para Piaget. Antes de entrar en ese proceso, que seguro va a ser muy interesante, hay una frase de Piaget que ha trascendido y que, digamos, es muy citada por diferentes autores. Dice Piaget: en la interacción con el mundo, el sujeto tiende a integrar sus estructuras psicológicas en sistemas coherentes. El sujeto tiende a integrar sus estructuras psicológicas en sistemas coherentes. ¿A qué se refiere Piaget con ese asunto? Bueno, cuando él está hablando de sus estructuras psicológicas, es lo que previamente ya ha adquirido la persona en el conocimiento. O sea, cuando uno está en el mundo, uno todos los días, a partir de la experiencia, del contacto con los objetos, el contacto con las personas, las situaciones, le permite que usted vaya acumulando una serie de saberes que entonces usted los va a poner en juego en una situación concreta. Entonces, cuando llega ese nuevo saber, ¿cierto?, esa nueva estructura, ese nuevo saber, entonces va a generar como una especie de choque, porque es dialéctico, es una cuestión dialéctica. Obviamente, si el conocimiento que está recibiendo ya lo tenía previamente construido, entonces forma parte de ese cúmulo de experiencias, ¿cierto? Entonces no se modifica la estructura como tal, o no se modifica el esquema del procedimiento frente a la resolución de ese problema. Pero si esa situación nueva que llega a él es novedosa en todos los sentidos y no sabe cómo abordar ese esquema, entonces ese esquema previo que él tenía ya no le sirve, por decirlo
de una manera un poco más concreta. No le sirve porque es una situación que no opera de esa manera, entonces requiere de otra acción para poder entonces construir ese esquema, y obviamente ya cuando adquiere ese nuevo saber, entonces la estructura de pensamiento se tiene que modificar, ¿sí? Entonces, de esa manera, ese conocimiento que entró en conflicto, que ya se está acomodando, ¿cierto?, por ese problema de la dialéctica de esos dos saberes, entonces va a llegar a un equilibrio cuando él ya sea capaz entonces de adaptarlo como a su sistema, a la manera de resolverlo de una manera cotidiana, sin necesidad, pues no automática, pero al menos lo va a hacer de una manera natural, porque ya se incorporó a su mente, a su cuerpo y a la dinámica social a una experiencia precisa y a una realidad concreta que ya la vivenció, ¿cierto? Claro. Y justamente usted me confirmará, por eso podemos concluir que el desarrollo de Piaget es un desarrollo interaccionista, que básicamente resulta de la interacción entre los medios internos y externos. Exacto, porque él decía que obviamente puede haber una relación con el entorno, con los objetos, pero esa relación no es solamente unidireccional. El objeto afecta al sujeto, el sujeto afecta al objeto y el entorno afecta a ambos. Entonces ahí se genera una relación muy diferente entre los dos, porque cada uno tiene una concepción diferente, sobre todo el sujeto tiene una forma de aprender ese objeto y por tanto va a tener una manera de actuar. Por eso no es extraño que cada persona, de acuerdo a su forma o a sus esquemas que se hayan construido a lo largo de la experiencia de vida, sean diferentes en situaciones concretas. Entonces, por ejemplo, una persona puede resolver un problema de una manera, un mismo problema puede ser resuelto por muchas maneras de abordarlo, porque las personas entonces, la manera como se acercaron fue distinta, ¿cierto? Por la cuestión de la experiencia y de lo que tenía pues construido. Profesor Iván, sin duda que para Piaget el proceso responsable del aprendizaje o de la evolución cognitiva, digamos, del sujeto, es un concepto que yo quisiera que usted profundizara un poco sobre él, al que él llama equilibración mayorante. Yo quisiera que por favor nos aclararas o ampliaras a qué se refiere él con equilibración mayorante, y vamos a empezar ahora a definir algunos conceptos, usted ya los va hilando. Bueno, pues la equilibración como concepto, entonces es una parte, un eslabón para uno construir una estructura de pensamiento, ¿sí? Como ya lo mencionamos anteriormente, se requiere entonces de la interacción de dos realidades, ¿sí? La realidad externa, que es emitida por el objeto, por las circunstancias, y la realidad que asume el sujeto, ¿sí? Entonces, como estamos ahí, en esa dinámica de interacción de esos dos mundos del saber, ¿cierto? Ya esa equilibración solamente se va a dar, esa equilibración mayorante, solo se va a dar cuando entonces el sujeto pudo aprender esa relación con esa realidad y pudo asumirla, ¿sí? Y pudo resolver una situación, ¿cierto? Entonces, esa equilibración quiere decir que el contexto afectó al sujeto, o el medio afectó al sujeto, y ese sujeto a su vez también fue capaz de actuar a partir de lo que tenía, de todos esos referentes que ya había elaborado, poder asumir unas acciones concretas con relación a esa situación. Entonces se dice que es un equilibrio porque entonces ya fue capaz de, como se dice, de resolver la situación. Es como el caso de un estudiante, cuando le ponemos un ejercicio o una situación que para él es totalmente nueva. Él tiene que, de alguna manera, generarle angustia, el hecho de que una angustia en el sentido de que, bueno, ¿cómo hago yo para resolver cierta situación? ¿Cierto? Ahí hay un desequilibrio en primera instancia. Posteriormente, a medida que él va mirando las opciones que él tiene, ¿sí? Muchas opciones a partir de lo que construyó previamente, otras pueden ser a partir de la abstracción del proceso de reflexión que va a ir realizando, y ya la forma como entonces él interviene para solucionar finalmente ese problema, cuando ya lo resuelve, ¿sí? Entonces se puede decir que él ya generó una equilibración
con relación a ese saber que desconocía inicialmente. Por ejemplo, en el campo de la matemática se puede evidenciar cuando a veces tenemos un problema, una situación que a veces nos queda rondando en la cabeza, y ya cuando encontramos el método adecuado o la ruta, entonces se vuelve mucho más fácil a la hora de afrontar una situación o un problema muy parecido, porque entonces ya hay un equilibrio de las dos realidades, de dos conceptos, un concepto que ya se está incorporando, por eso se acomoda, ¿sí? Y se equilibra al mismo tiempo porque ya lo está dominando. Profesor Iván, en el conductismo entonces entendíamos el aprendizaje como la respuesta a determinado estímulo, y de esta manera decíamos que un buen profesor o un profesor, el papel del docente era generar los estímulos adecuados para obtener, por supuesto, las respuestas que se esperaban o las respuestas que se consideraban adecuadas. Okay. En este contexto de Piaget, él, como usted mismo lo indica, habla de 4 conceptos fundamentales: desequilibrio, asimilación, acomodación, adaptación y esquema, básicamente. Yo quisiera que pusiéramos esos 4 conceptos en un ejemplo. Sé que es una situación difícil, le voy a pedir por favor que trate de ponernos eso en un ejemplo puntual, porque considero que entender esos conceptos enmarcados en una situación, pues realmente esclarece mucho el tema de Piaget, que sin duda es un tema muy importante en este contexto. Correcto. Bueno, entonces podríamos tener como principio que los seres humanos en el aprendizaje siempre vamos a estar buscando un estado de equilibrio con relación a lo que conocemos del mundo exterior y el mundo interior, ¿sí? Esa primera parte es muy importante. Cuando llega una situación conflictiva, ¿sí?, se genera desequilibrio, ya sabemos eso. Ese desequilibrio, entonces nuevamente va a tratar de buscar ese equilibrio perdido. ¿Cómo se puede materializar eso en un ejemplo? Una docente de matemática, por ejemplo, quiere enseñar a unos niños de la básica primaria el concepto de peso y volumen, ¿sí? Peso y volumen. Sí, peso y volumen. La maestra le pone entonces un kilo de algodón, por decirlo, y un kilo de hierro, ¿sí? En esos dos, entonces el niño, como de pronto no ha tenido esa experiencia previa, supondrá que entonces el kilo de algodón tendrá mayor peso que el kilo de hierro, porque no tiene todavía ese conocimiento de peso y volumen. Entonces, a medida que la profesora va explicando esos conceptos y va haciendo ejercicios, hay un proceso de asimilación en el muchacho, en el estudiante. ¿Por qué? Porque él va interiorizando ese nuevo conocimiento con relación a ese objeto que está aprendiendo, ¿cierto? Que es el peso y el volumen, ¿sí? Posteriormente, cuando ya él domine ese tema, por ejemplo, le ponen un vaso con agua en diferentes proporciones para saber cuál tiene más volumen o cuál no, entonces él deberá ser capaz de entonces adaptarse a la nueva situación. Entonces ya hay un proceso también de acomodación, porque ya ese conocimiento que trabajó con la profesora, entonces ya lo internalizó tanto que entonces es capaz de usarlo en otras nuevas situaciones. Entonces ahí hay acomodación. La equilibración entonces se da cuando nuevamente ese conocimiento externo que llegó a él lo domina y le permite entonces entenderlo tranquilamente y asumirlo en su trabajo cotidiano y seguir aprendiendo. Esto siempre se va a dar en un proceso continuo, porque nosotros estamos en constante equilibrio y desequilibrio del conocimiento. Podríamos decir entonces, y a manera de resumen, que el estudiante tiene un esquema mental, digamos, del concepto de peso y volumen. Él tiene su propio esquema. Exacto. Como no tiene claro la diferencia entre peso y volumen, pues tiene un esquema que es una estructura cognitiva. Exactamente. En el momento en el cual se genera la situación problema, hay un proceso de desequilibrio. Sí. ¿Es así? Es así. Cuando se genera el desequilibrio y digamos que el proceso que conduce a la solución, en ese proceso es el proceso de asimilación, que es el que le permite al estudiante llegar a la conclusión que claramente la diferencia entre el kilo de algodón y el kilo de hierro es una diferencia de volumen y no de peso. Cuando el estudiante ha entendido ese asunto, pasa a un proceso de acomodación, es decir, vuelve a un estado de equilibrio. Si le entiendo lo que usted nos quiere decir, vuelve a un estado de equilibrio, es decir, que ha cambiado su esquema mental y por lo tanto podríamos concluir que ha aprendido. Exactamente, y eso ha generado todo un proceso de adaptación. Muy bien. Bueno,
Profesor Iván, en ese sentido podríamos decir entonces que el papel del docente para Piaget es un docente que genera situaciones que pueda generar, valga la redundancia, desequilibrio en la estructura mental del sujeto. Claro, porque uno, incluso en lo que plantea en la actualidad las reflexiones con relación a la pedagogía, la didáctica, en todos los campos, una de las principales motivaciones es que el docente genere lo que llaman situaciones problemáticas. Y esas situaciones problemáticas las podemos sintetizar en un concepto que es desequilibrio. Porque el problema genera, obviamente, en el ser, cuando es algo nuevo, entonces algo novedoso que él debe modificarlo. Y a partir de ahí es donde se puede generar nuevas estructuras de pensamiento. De ahí que el constructivismo trata siempre de buscar nuevos niveles de desarrollo del pensamiento. ¿Cierto? No hemos tocado, profesor Iván, el asunto de lo que llamamos conflicto cognitivo, pero infiero en sus palabras que se da conflicto cognitivo en el momento en el cual... Cuando se encuentran esas dos realidades, lo que él presumía inicialmente y ese nuevo conocimiento que llegó a él a través de la mediación que hizo el profesor, ¿cierto? A través de una explicación o de un trabajo, un taller, ¿cierto? Todos esos procesos que entonces de la enseñanza como tal. Bueno, una de las cosas que más se conoce de Piaget y que sin duda las personas que están hasta ahora viendo esta videoconferencia más van a recordar es el asunto de las etapas. Piaget hace una diferencia muy marcada, incluso con edades, acerca de las etapas por las cuales pasa un niño y estas etapas, digamos, de esta manera aprende. Vamos a hablar, profesor Iván, etapa por etapa, dando las características más relevantes en cada una. Listo. Podemos entonces comenzar. Él define pues, 4 grandes categorías o 4 grandes etapas o estadios, él le llama también estadios, a los niveles en los cuales el niño va pasando en ese proceso de desarrollo para llegar a la inteligencia o en ese desarrollo de la inteligencia. Entonces, esa primera etapa, que la podríamos llamar sensoriomotora o sensoriomotor, abarca desde los 0 a los 2 años de edad aproximadamente, y en esa primera etapa vamos a encontrar que el niño está reconociendo el mundo, está reconociendo su entorno, se está reconociendo como sujeto que tiene manos, que tiene pies, que obviamente por todavía no estar en el desarrollo de los procesos de comunicación, tiene que ser algo netamente, utiliza los sentidos como proceso de comunicación y poder desarrollarse como sujeto y poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces, cuando el niño llora, entonces es una manifestación entonces de que necesita alimentación o de que lo deben cambiar, ¿cierto? Cada una, cuando se chupa el dedo, ¿cierto? El hecho de tomar los objetos, ¿cierto? De reconocer de que él puede aprehensión un objeto o tomarlo, el hecho de observar las cosas. Todos esos elementos permiten entonces que ese niño está reconociéndose como parte de un mundo material, ¿cierto? Él todavía no se consigue como un sujeto cognoscente, o sea, todavía no, según Piaget, él no lo define como una persona que piense, ¿cierto? O que tiene habilidades de pensamiento. De hecho, está al servicio de lo que le puedan suministrar los mayores para poder subsistir. Correcto. Entonces, la etapa sensoriomotor iría de 0 a 2 años. Básicamente. La siguiente etapa es entre los 2 y los 7 años. El preoperativo que él llama. Preoperativo. Hablemos de esa, por favor. El preoperativo, entonces él dice que es muy importante porque ya hay una construcción del lenguaje. O sea, el niño se inserta en la cultura. Y esa cultura es la que le va a permitir entonces desarrollar todo el conocimiento ancestral, las tradiciones, los comportamientos sociales, incluso los mismos juicios de valor, ¿cierto? Todo lo que es el concepto de moral, y todos esos elementos van a estar atravesados por el lenguaje, que es el proceso de comunicación básico entre los seres humanos. Ahí entonces ya hay un proceso de construcción fuerte, porque es lo que le va a permitir desenvolverse en la vida social, ¿sí? Y en el mundo físico, ¿cierto? A partir de la comprensión de códigos, de elementos de la comprensión de lo físico, del espacio, del tiempo, ¿cierto? Y esos elementos se van desarrollando en los primeros años de vida, de los 2 a los 7 años. Cuando nosotros nos decían que
por ejemplo, el niño a los 7 años ya tenía uso de razón, ¿cierto? Que ya tenía conciencia, es porque ya ha ido asimilando cada una de esas partes que de los mismos adultos, la misma cotidianidad se fue aprendiendo, ¿cierto? Esa es la primera parte preoperatoria. Y también hay que destacar que todavía está asimilando las concepciones abstractas, todavía le cuestan a este muchacho, a esta edad, porque todavía no tiene desarrollados unos conceptos, unas categorías más complejas. Por lo tanto, es una cuestión muy inmediata, es una relación prácticamente con el mundo exterior. Y eso también se refleja, por ejemplo, en su capacidad, en lo que llamaba, por ejemplo, Freud, en la parte egocéntrica, ¿cierto? Que él todavía se siente como centro del mundo en muchos aspectos, lo que hace que entonces tenga ciertos comportamientos muy definidos o muy locales o muy limitados en todo lo que es la complejidad de una sociedad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en esa parte preoperatoria todavía incluso no ha desarrollado conocimientos del orden matemático, que todavía le falta adquirir o ciertas fortalezas conceptuales para poderlo aprender, por ejemplo, el caso de volumen. Vamos a hablar de la siguiente etapa, que es la de operaciones concretas. Bueno, las operaciones concretas, según Piaget, pues los pueden marcar desde los 7 a los 11 años aproximadamente. Él ahí hace una caracterización acerca del conocimiento lógico, y ese conocimiento lógico matemático, donde entonces, si bien él dice que el número, por ejemplo, es una construcción muy abstracta, él la va aprendiendo en la práctica. Entonces, por ejemplo, él sabe que 3 objetos equivalen al número 3, y ese desarrollo de la proporción, de los números, de la medición, hacen entonces que aprenda a definir distancias, qué es más grande, qué es más pequeño, qué es más corto, qué es más ancho, ¿cierto? Y esos elementos abstractos son los que le van a potenciar más adelante la construcción del pensamiento abstracto, ¿cierto? Correcto. Y la última etapa, el pensamiento formal, el formal que llama él, las operaciones formales, él llega más o menos hasta los 12 años, y él dice que ya de ahí en adelante es la vida adulta. Él dice que las operaciones formales es la capacidad que tiene el joven o el muchacho de deducir o inferir ciertos procesos sin necesidad de visualizarlos, e incluso resolver situaciones que se están presentando de una manera abstracta, sin necesidad de tener el objeto al frente, como lo haría un niño de las primeras etapas, por ejemplo, del preoperatorio, o incluso de las operaciones concretas, que necesita como tal el objeto para poderlo resolver. Aquí ya el muchacho tiene un nivel de conocimiento más amplio y es capaz incluso de hacer relaciones más complejas. Entonces hay planteamientos hipotético-deductivos que le permiten entonces incluso inferir hipótesis o desarrollar totalmente nuevos conocimientos a partir de un elemento planteado inéditamente y que logra resolverlo con total claridad. Claro. Bien, abordadas entonces las 4 etapas básicamente que Piaget plantea, quiero preguntarle, previo a que pasemos a las preguntas que nos han llegado, realmente muchas preguntas, nos informa nuestro moderador, que habláramos o que finalizáramos esta primera parte de esta videoconferencia hablando acerca de por qué fue tan útil o por qué es tan útil la teoría de Piaget en el proceso pedagógico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, podríamos decir que los aportes de Jean Piaget en el campo pedagógico, incluso él fue miembro de la UNESCO en la década de los 30 más o menos, durante muchos años, porque fue el primero que realmente se sentó a analizar cómo se desarrolla la inteligencia del niño. Y eso es algo inédito en el sentido del campo de conocimiento. Se había preocupado por estudiar la mente, cómo piensa, pero en esas etapas tan tempranas todavía no se había hecho como un estudio juicioso. Y ese aporte es fundamental porque entonces ya los profesores, ¿sí?, sabemos que entonces cada etapa de desarrollo del estudiante, si obviamente hay una relación con el contexto, es fundamental entenderlo para saber cómo afrontar el proceso de enseñabilidad, ¿sí? No es lo mismo enseñarle a un joven, por ejemplo, de 14, 15 años, ¿sí?, a un joven que está, por ejemplo, en la primera etapa escolar,
por ejemplo, que está iniciando el proceso de escolarización. Cada uno tiene dos concepciones del mundo muy distintas. Entonces, por ejemplo, la práctica pedagógica opera de una manera diferente. Las estrategias didácticas no pueden ser iguales. Y obviamente la dificultad de los procesos de enseñanza tienen que ponerse al nivel del estudiante. Entonces, a veces si nosotros, por ejemplo, tenemos un niño de 5 o 6 años y le ponemos elementos conceptuales muy elevados para su edad, entonces ahí no habría procesos de enseñanza asertivos, ¿cierto? Tendríamos muchas dificultades. En ese orden de ideas, creemos que obviamente Piaget es fundamental para el desarrollo de todo lo que es la pedagogía moderna y todo lo que es este modelo constructivista. Claro, la implicación entonces más obvia es que se debe respetar las etapas en las que estén los individuos para desarrollar procesos y que de ninguna manera podría, digamos, atropellarse. Y además es importante también que aclaremos que, digamos, los niveles escolares, las edades, lo que consideramos en Colombia las edades adecuadas para entrar a estudiar, para pasar de un grado a otro y demás, de un nivel de grado a otro, perdón, pues están asociadas, por supuesto, al desarrollo de Piaget. Están asociadas, aunque hay que hacer una aclaración que Piaget decía que, por ejemplo, se han hecho estudios de psicología comparada en diferentes continentes, donde se hacía una relación, por ejemplo, de la cultura, del aprendizaje, de los conocimientos, y muchas veces esas etapas que él planteaba diferían de acuerdo a cada, ¿cómo se dice?, a cada sociedad, y eso obedece a que obviamente la aprehensión del mundo y ese conocimiento no necesariamente opera de una manera esquemática. Él en ese sentido fue hasta muy claro. Por eso nosotros podemos observar que los diferentes pensamientos que hay entre una persona, incluso entre dos adultos, pueden tener la misma edad, pero incluso se pueden encontrar en niveles de pensamiento muy distintos, porque eso también está influenciado por la situación contextual, por la cultura, por su historia, por su proceso genético, o sea, lo que tiene en su interior como sujeto y la forma como él entendió el mundo. O sea, no es una camisa de fuerza, pero es una aproximación muy juiciosa de lo que él pretendía, pues al menos entender cómo se pueden llegar a ciertos puntos de desarrollo humano con relación a la inteligencia. En ese sentido me parece que es un aporte importante. No es determinista, pero sí genera muchas posibilidades de reflexión y poderlo acomodar. Correcto. Bueno, hemos hablado, pues digamos, hemos tocado a grandes rasgos, por supuesto, debido ya al tiempo, ya estamos un poco pasados incluso de lo que teníamos previsto, pero nos informan que hay muchísima gente siguiendo esta videoconferencia. Profesor Iván, hemos hablado básicamente de los conceptos fundamentales de Piaget, hemos dicho cuáles son los conceptos para él importantes en el asunto del aprendizaje, como son el desequilibrio, adaptación, asimilación, esquema, en fin. Y hemos retomado básicamente el asunto de las etapas que estamos seguros que son mucho más conocidas para la mayoría de personas, sobre todo para aquellos que son egresados de las escuelas normales. Nos han llegado muchas preguntas, desafortunadamente no podemos pues responderlas todas. Hemos seleccionado algunas, nuestro moderador nos ha enviado incluso más preguntas de las que creo que podamos responder, pero aquí la primera pregunta, por ejemplo, nos la hacen desde Itagüí, el señor Wilton, nos dice, algunas de esas cosas ya las hemos abordado, pero digamos que nuestro moderador ha considerado que es importante hacer algún énfasis y por eso nos ha enviado la pregunta. El señor Wilton desde Itagüí nos pregunta, profesor Iván, ¿cuál es el aporte más relevante del pensamiento de Piaget? El aporte más relevante, pues, don Wilton, podríamos decir que es todo lo que es el estudio de la inteligencia del niño. Los procesos de desarrollo del niño desde que nace hasta la adolescencia. Eso es uno de los grandes aportes. Y obviamente, ya desde el campo pedagógico, todo lo que es el constructivismo como desarrollo de un modelo y de una escuela psicológica que ha permitido entonces avances significativos en la educación moderna, ¿cierto? Eso se podría sintetizar así. Correcto. Muy bien. La siguiente pregunta nos la hace la señora Marina, profesora Marina desde Tunja. Ella nos pregunta, ¿qué es la epistemología genética? No hablamos de eso, era un asunto importante. ¿Y cuál es la relación con el aprendizaje? Bueno, la epistemología genética entonces es básicamente la teoría que planteó
Jean Piaget, donde entonces hace una relación de cómo construye el ser humano el conocimiento, en primera instancia, cómo construye y cuál es la relación que tiene ese sujeto, ese ser humano, con relación a todo lo que es su proceso biológico. Recordemos que Piaget pues, es formado en ciencias naturales, entonces a él le interesa también la parte psicogenética, lo evolutivo, entonces él quiere entender cómo un ser humano aprende a partir también de esa mediación que tiene, que es la parte de sus genes, de su biología, de todo lo que es la herencia, entonces, y cómo se desarrolla ese proceso de pensamiento, ¿cierto? Y a partir de ahí se construye todo lo que es su teoría de la explicación entonces de los estadios de aprendizaje de los niños y también de esos conceptos que hablamos anteriormente, de estructura, de asimilación, ¿cierto? De acomodación, equilibración, ¿cierto? Muy bien. El señor Andrés Arango desde Florida Valle nos pregunta, definan la relación entre esquema, estructura, organización, adaptación, asimilación, equilibrio y aprendizaje. Pues sin duda es una pregunta difícil, pero vamos a tratar de que esos conceptos queden más o menos diferenciados. Defina la relación entre esquema, estructura, organización, adaptación, asimilación, equilibrio y aprendizaje. Entonces, el esquema es una acción que tiene un sujeto con relación a una práctica que tiene para realizar cualquier situación, cualquier acción. Ese es el esquema, una manera preoperada para trabajar o para hacer algo. La estructura es un conjunto de esquemas que se van desarrollando a lo largo del proceso evolutivo, el proceso de desarrollo de conocimiento del mundo. Entonces es como el cúmulo de todos esos saberes que se han ido construyendo, ¿cierto? Entonces son un conjunto de procedimientos que va realizando y eso genera una estructura de pensamiento, ¿cierto? El otro concepto es el de organización. Sí. El concepto de organización, entonces, es la manera entonces como él asimila entonces ese conocimiento del mundo exterior y cómo dentro de su mente lo va relacionando con esos conocimientos previos que tenía y de esa manera entonces darle una nueva interpretación a esos saberes, porque no podemos decir que todo lo que nosotros recibimos lo vamos a literalmente aprender tal cual, sino que nosotros siempre le vamos a hacer una modificación a toda esa organización de ese conocimiento que hemos ido adquiriendo. Bueno, y decirle al profesor Andrés desde Florida Valle, él pregunta también por el concepto de aprendizaje, que pues aprendizaje para Piaget sería el cambio, está en un estado de equilibrio, sucede la situación problema, todo el proceso que surge allí de una modificación de la estructura de pensamiento que le da como resultado entonces otras nuevas experiencias para resolver problemas. Muy bien. Nos pregunta el profesor Daniel desde Villa de Leyva, ¿cómo se desarrolla la teoría cognitiva según Piaget en la etapa de las operaciones formales? Bueno, en este caso las operaciones formales es cuando ya el muchacho, como lo decíamos anteriormente, es capaz de resolver una situación en concreto a partir de unos presupuestos incluso del orden teórico. ¿Cómo resuelvo yo una situación? Sin necesidad de mirarlo o tocarlo o manipularlo. Es la capacidad que ya tiene el sujeto de inferir cosas, de desarrollar hipótesis, ¿cierto? Entonces ya es del orden más mental, es la capacidad mental que tiene una persona para asimilar o para entender una situación en concreto e incluso llevarla a un nivel mucho más complejo, ¿cierto? Porque desde lo concreto es más bien desde lo inmediato, desde lo abstracto, entonces ya es un nivel de pensamiento más avanzado, que es donde se dice que los seres humanos todos debemos llegar a ese nivel de pensamiento formal, ¿cierto? Y es donde se desarrolla incluso el conocimiento científico. Claro. La profesora Lina Manjarres desde Ibagué nos pregunta, ¿por qué a pesar que los seres humanos pueden pasar por estos estadios, el aprendizaje varía en cada sujeto? Muy bien. Profesora Lina, los niveles de pensamiento cambian de acuerdo a las circunstancias en las cuales está circunscrita el personaje o el sujeto, las vivencias, eso es muy importante. Puede tener una influencia familiar favorable, la cuestión genética, el contexto hace que entonces, como cada uno va asimilando y va modificando sus estructuras de acuerdo a lo que quiere, porque eso también es una decisión propia, qué es lo que recibe, qué es lo que no recibe, y cómo entonces yo actúo de acuerdo a ello. Ahí entonces esas estructuras de pensamiento van a ser prácticamente inéditas en cada ser humano. Entonces el comportamiento o las acciones o las decisiones que tome van a operar de acuerdo a toda esa historia o ese bagaje de vida, ¿cierto? Entonces no podríamos enmarcar o decir tajantemente
que todos los seres humanos, por pasar por ciertas estructuras de pensamiento o ciertas etapas, todos vamos a tener como los mismos resultados o las mismas formas de pensar, porque pues en ese sentido perderíamos como nuestra capacidad de disentir o de entender nuestras propias preocupaciones, ¿cierto? De hecho, para complementar un poco, si usted me lo permite, una de las grandes críticas que se le hace a Piaget es que necesariamente todos los sujetos no corresponden a esas etapas de la forma tal cual como él se las describe, porque él desarrolla, no lo dijimos, se nos pasó por alto decirlo, que él desarrolla su teoría a través de sus hijos y pues necesariamente no, digamos, tendría que generalizarse a todo el universo, digamos, de personas. Es demasiado complejo, las culturas son complejas. De hecho, pues miremos, si nosotros miramos en nuestro mismo país, vemos toda la diversidad de culturas o de grupos sociales que existen y vemos que la aprehensión del mundo es completamente distinta. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno diría que la teoría de Piaget se invalida o se cae por el propio peso, pero incluso él hace la salvedad antes de, ¿cierto? Porque es la complejidad, lo que él trata es de entender ciertos procesos que no necesariamente son totalmente generalizables, porque son las circunstancias las que hacen que se modifiquen. Bueno, la señora Luz Sora desde Barrancabermeja nos pregunta un asunto que sin duda ya tratamos, pero que nos lo envían seguro porque consideran que es importante repetirlo. ¿Cuál es el aporte de la teoría, sustancialmente, cuál es el aporte de la teoría piagetiana en la educación? Bueno, el aporte de Piaget en la educación ya lo dijimos, entonces a partir del constructivismo rompe con la tradición conductista y con la escuela tradicional o el modelo tradicional de enseñanza. Entonces ya hay una preocupación no solamente de que el estudiante aprenda datos o conocimientos específicos, sino que tenga la posibilidad de asumir una realidad educativa mucho más compleja, o sea, que lo que nosotros le estemos enseñando tenga una funcionalidad o una utilidad para la vida. De ahí que entonces se esté planteando la utilización de situaciones polémicas o resolver problemas para que el muchacho, cuando llegue a ese mundo real, o que en la mayoría del tiempo está allá, ¿cierto?, sea capaz de disfrutarlo de la mejor manera posible y pueda adaptarse a esas exigencias de la sociedad del presente. Eso es básicamente como el gran aporte que le podríamos decir que tuvo Piaget con relación a la educación. Bueno, vamos a plantear la última pregunta, profesor Iván, y de antemano, pues digamos, le doy muchas gracias por esta participación. La última pregunta, digamos que han seleccionado, la hace la señora Ángela Ortiz de Santa Marta. Nos pregunta, ¿cómo se puede aplicar los conceptos de Piaget en el trabajo, en el aula de clase? Es decir, ¿cómo aterrizar ese asunto al profesor común y corriente del aula de clase? Y además pregunta ella, y a la evaluación de competencias, al examen. Bueno. Incluso podríamos orientarla más por ese lado, ¿no? Bueno, con relación a la utilización, por ejemplo, de estrategias metodológicas, nosotros sabemos, porque yo también soy de aula de clase, profesor de aula de clase, entendemos que tenemos un crisol de posibilidades en el aula, de estudiantes de diferentes órdenes, ¿cierto?, de diferentes niveles de aprendizaje. Las estrategias, pues ahí tiene que ser uno un poco recursivo, creativo, para poder apuntar como a cada una de las necesidades de aprendizaje de esos muchachos, o al menos los conceptos claves que uno vaya a enseñar en ellos estén orientados a trabajarlos en cosas muy puntuales, porque nosotros sabemos que tenemos volúmenes de estudiantes bastante numerosos. Lo ideal sería trabajar con una educación prácticamente personalizada, porque podríamos saber en qué etapa se encuentra cada muchacho, sí, sería lo ideal, ¿cierto? Y donde podríamos tener avances significativos en la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje. Pero dadas las circunstancias, entonces es como mirar desde la globalidad cómo utilizar, por ejemplo, una situación problemática donde puedan trabajar los muchachos a partir de actividades grupales o interactivas, donde ellos realmente se vean enfrentados a resolver un problema, ¿sí? Porque si yo te pongo a ti, por ejemplo, un problema o una pregunta, ¿sí?, y esa pregunta básicamente tiende a una respuesta del orden memorístico, entonces no estamos modificando ninguna estructura de pensamiento, simplemente estaríamos operando con relación a una respuesta que se está pidiendo, que se está exigiendo. Entonces el examen de competencias, uno presume en ese orden de ideas que va a ir orientado a mirar, bueno, qué tanto usted domina
no solamente la conceptualización o los conceptos que plantea Jean Piaget, sino cómo entonces se puede aplicar eso de una manera concreta en el aula de clase. Entonces, cómo el muchacho debe aprender la mejor manera a resolver un problema concreto de la vida cotidiana. Porque es eso, integrar problemas cotidianos al aula de clase. Porque nosotros, ¿qué hacemos en el aula? Retomamos pequeños pedazos o pequeños extractos de la realidad. Y la realidad en ese caso es mucho más compleja e inconmensurable, ¿cierto? Bueno, esa fue la última pregunta, profesor Iván. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Correcto. Igualmente a ustedes por estar atentos a esta videoconferencia y a próximas que vamos a tener. Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal ahí en YouTube. Puede suscribirse y ahí mismo marca la opción de recibir notificaciones cuando subamos una videoconferencia, porque consideramos que este tipo de videoconferencias son realmente muy necesarias para enfrentarse con éxito a la evaluación de competencias. Los invitamos también, por supuesto, a visitar www.grupogear.com. Ahí encontrará toda la información, igual toda la información relativa a nuestro curso virtual, y esperamos vernos muy pronto con una próxima videoconferencia con el profesor Iván y otros invitados. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.